registrada para aquellos que no puedan continuar con las formaciones. Así que nada, te dejo a la audiencia para ti. Muchas gracias, Elena. Fenomenal, muchas gracias. Hoy estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Perfectamente, vemos la pantalla y te vemos a ti. Y te oímos. Vale, fenomenal. Yo no veo nada, pero bueno, sé que estáis ahí. Bueno, soy Elena Montañés. En primer lugar, me gustaría agradecer a Microsoft el que haya contado con Context en esta ocasión. Me parece una jornada muy interesante y espero que podáis aprender mucho y yo también, por supuesto, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre la evolución del canal de distribución IT y el impacto del COVID-19 en España. Para aquellos que no conozcan a Context, nosotros llevamos ya más de 35 años haciendo un seguimiento de los precios y de las ventas en el sector de la tecnología. Estamos basados en Londres y cubrimos más de 20 países. De hecho, hemos creado la base de datos de canal de distribución IT más grande a nivel mundial. No sé si veis, voy a quitar esta pantallita, no sé si lo veis. Uy, perdonad que me he cambiado. Un momentito. Ahora. Nosotros, antes de empezar a ver lo que son los datos los datos, voy a explicar de dónde proceden. Voy a hablar de lo que es el panel de distribución de Context. Nosotros tenemos una relación muy buena con lo que son los mayoristas en España. Cubrimos el 90% del mercado y los datos que voy a enseñar son datos reales, no son datos estimados. Ellos nos envían semanalmente su facturación para que nosotros podamos ver hacia dónde ha ido la venta, si ha ido hacia un distribuidor corporativo, es decir, aquellas compañías que venden a la gran cuenta o a la administración pública, o bien si han vendido al Small and Medium Reseller, que es el distribuidor un poco más pequeño enfocado en la pyme, o bien si también han vendido a lo que es los canales de e-tailer, que puede ser tanto enfocado en empresa como enfocado en consumo, y también a los canales de retail, ¿vale? Entonces, aparte de hablar de lo que es la evolución del canal de distribución en España en el sector industrial, por categoría, por canal y fabricante, también os voy a enseñar un índice de la pandemia que hemos hecho basado en la media móvil de las 4 últimas semanas. Lo que hemos hecho ha sido ver todos los países que estamos analizando, analizar cuándo ha sido la primera semana de impacto del COVID-19 y a partir de ahí ver cómo ha evolucionado, si ha ido creciendo, decreciendo, y eso lo voy a enseñar en la presentación. Y también voy a terminar dando unas cuantas pinceladas sobre las tendencias que hay en Europa y un poco la conclusión de los datos que voy a mostrar. Si tenéis alguna duda, bien podéis esperar al final de la presentación o me podéis interrumpir en algún momento, ¿vale? Bueno, aquí lo que he hecho al principio ha sido ver la evolución de lo que es el canal de distribución en España y lo he confrontado con Italia. Sobre todo porque Italia es el primer país donde ha impactado el COVID-19 y a nosotros nos ha servido para ver cómo puede evolucionar en España, ¿no? En España y en otros países. De hecho, vemos que en la facturación en el primer trimestre del 2020, Italia ha facturado 1,9 billones de euros. En España, que es un poquito más pequeño, ha facturado 1,3 billones de euros. Si vemos los crecimientos a lo largo del 2019 y principio del 2020, la evolución de España e Italia ha sido un poco diferente. Mientras que en España ha ido de más a menos, creció en el primer trimestre del 2019 un 11 y pico por ciento, un 11,5%, en el segundo trimestre un 8,5%, en el tercer trimestre creció un 6%, y en cambio el cuarto trimestre ha ido un poquito más bajo, a un 1,5% de crecimiento. El primer trimestre del 2020 ha crecido un 3,5%. En Italia ha crecido un 7% porque venía desde el tercer trimestre del 2019 con crecimientos muy altos, muy fuertes, y ha terminado con un 7% de crecimiento. O sea que muy bien, sobre todo pensando en la crisis que tenemos encima, ¿no? Si vemos los datos por meses,
Aquí se ve claramente cómo Italia, que es la línea azul, venía de un enero y un febrero con crecimiento de doble dígito, y en cambio marzo sí que ha sido impactado por el COVID de una forma, bueno, pues ha decrecido un 5%. Las 2 primeras de marzo fueron buenas, pero empezó a decrecer a partir de la semana 12, que es desde el 16, que es la semana del 16 al 22 de marzo. España, que venía, como he comentado antes, de un 2019 que ya el último trimestre fue bastante más flojo, creció en enero, tuvo un decrecimiento de un 1%, pero en febrero se ha recuperado con un 8,4% de crecimiento y ha terminado en marzo con un 3,5%. Se debe sobre todo... ¿Sí? ¿Hola? Sí, se debe sobre todo a las 3 primeras semanas, que han sido muy buenas, y la última semana... Elena, perdona, te he puesto en mute. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Te oímos. Sí, sí, te Perdón. oímos. Sí, se te oye. Vale, perdona. Bueno, aquí podéis ver los datos de la semana, de las semanas. Y aquí, es que hay aquí un cuadradito que no sé si lo puedo mover. Ok, ahora. Podéis ver los datos desde el inicio del año, tanto en Italia como en España. Este es el periodo de la prepandemia y este es el periodo de la pandemia. Hemos elegido la semana 9 como inicio de la pandemia, sobre todo porque fue la semana en que se cierran los colegios en la zona de la Lombardía. El 23 de febrero se cerraron. Y de hecho ya vemos aquí un incremento, que estaba viendo un incremento de la facturación del mayorista, había demanda de producto. En la semana 10 ya se cierran los colegios en toda Italia, y en la semana 11 se cierran, ya se hace todo el lockdown en Italia y se cierran los colegios en Madrid. De hecho, si os fijáis, en la semana 11 hay un 41% de crecimiento en España, que es cuando, bueno, pues ya todo el mundo empieza a ver lo que ha pasado en Italia, piensa que puede pasar lo mismo en España, y hay muchísima demanda por parte de la empresa para poder bueno, suministrar a sus empleados de todo lo que necesitan para trabajar desde casa, y también para todos los niños y los estudiantes que empiezan a trabajar online desde casa, ¿no? De hecho, estas semanas son bastante muy buenas. A partir de la semana 12, en Italia vemos que comienza a decrecer, que es la mitad del mes de marzo, y en España se mantiene esa semana, pero la siguiente ya cae. Como he comentado, España e Italia van como una semana o 10 días de decalaje, y nos ha ayudado a saber cómo está evolucionando. Si os fijáis, la semana 13 ha habido una caída muy fuerte. Esta caída se debe porque estamos comparando una semana del 2020, en la que todavía no se había terminado el mes, con una semana del 2019, en la que ya fue la última semana de marzo y final de trimestre. Entonces, la caída, estás comparando una semana que es más normal en el 2020 que una semana muy fuerte en el 2019, y la caída es muy fuerte. En cambio, en la semana 14, que estamos hablando que el 30 y el 31 de marzo estaban en esa semana, vemos que hay un repunte en Italia debido sobre todo a operaciones que se cierran en esos 2 últimos días, sobre todo en la parte del corporate, del distribuidor corporativo, y en España la caída no ha sido tan fuerte, de un -6. La semana 15 corresponde a la semana de Semana Santa, por lo tanto es una semana muy floja. Estamos comparando la Semana Santa del 2020, que no cayó a la vez que la Semana Santa del 2019, sino que cae en el 2019 en la semana 16. Por lo tanto, pensamos que en la siguiente semana habrá un repunte en España. Y además en España hay 2 días de vacaciones, que son el jueves y el viernes, mientras que en Italia solamente un día, el viernes. En la semana 16, nuestra semana será normal, y la de muchos países habrá que quitarle un día. ¿Vale? A ver si... Y luego aquí lo que he hecho ha sido dividirlo por canal de distribución. Aquí tenemos el peso de los canales de distribución para el mayorista.
El pequeño y el mediano distribuidor es muy importante, representa casi el 38% de la facturación. Luego tenemos las ventas al retail, al canal como puede ser el Corte Inglés, Carrefour, Tignova, todas estas tiendas. Luego tenemos las ventas a retailers de consumo, donde se encuentra Amazon y PC Componentes, entre otras empresas. Y luego tenemos el retailer business, que todavía tiene una cuota de mercado muy pequeñita, y son retailers que se enfocan en la empresa. Y vemos que están creciendo mucho. Lo hemos dividido en canales profesionales y canales de consumo. En los canales profesionales, el primer trimestre ha evolucionado mejor que en los de consumo. De hecho, si nos fijamos en el Small and Medium Reseller y el Corporate Reseller, empezó enero y febrero un poquito más flojo, pero en marzo ha sido muy fuerte, debido a toda esta demanda de productos que se han necesitado para mantener a toda la actividad desde casa. El retailer business venía creciendo desde el principio del año. En cambio, en la parte de consumo, que vemos que ha crecido un 1%, venían las tiendas muy bien, con un enero y febrero bastante muy buenos, pero ha habido un impacto fuertísimo en marzo debido al coronavirus. La mayoría de las tiendas han tenido que cerrar y se nota en la facturación. En cambio, el retailer de consumo ha ocurrido un poco al contrario, ¿no? Venía de un enero bastante flojo, con un periodo, me imagino, de devoluciones de las navidades, y en cambio en febrero y en marzo ha sido positivo, ha sido muy positivo. En la siguiente gráfica es la misma información, pero por semanas, y podéis ver un poco la misma reflexión. A partir de la semana 9 es que cuando empieza, bueno, el distribuidor, el Small and Medium Reseller, empieza a crecer. La semana 10 y la semana 11 son claves, con crecimientos de 56-52%, y en la semana 13 es cuando empieza ya a caer. Lo mismo ocurre con el distribuidor corporativo. Hay semanas de la 11 y la 12, cuando cierran los colegios en Madrid y en España, y bueno, se empieza ya el lockdown en España también. Y el retailer business, que ya venía de crecimientos durante todo el año. En la parte de consumo, claramente las tiendas venían creciendo a doble dígito, y a partir de aquí han tenido unas semanas buenas en la semana 11, en la semana 12, y también ya el desplome ha sido de la semana 13. Y el retailer de consumo tiene fuertes crecimientos en la semana 9, 10, y también en la semana 14, pues, que es cuando el 30 y el 31 de marzo. A ver si puedo bajar. Este es un dato muy interesante, porque nosotros analizamos también el número de resellers activos que hay en España por trimestre, o al año, o al mes, en un determinado periodo de tiempo. Si analizamos el número de resellers activos que había en el 2019, en el primer trimestre, contabilizamos 3.272 resellers. Eso significa que habían comprado al mayorista. En cambio, si analizamos el dato del primer trimestre del 2020, vemos que hay menos 408 resellers activos, es decir, un 3% menos. O sea que aquí ya vemos que el impacto del coronavirus está haciendo que hay algunos resellers que son más pequeñitos, que probablemente han tenido que cerrar o no han comprado como han comprado en otros trimestres. Este es el mismo dato, pero por meses. De hecho, si vemos el dato de marzo, que es el más significativo, pasamos de 11.130 resellers activos que había en el 2019 a 10.474 resellers, es decir, 706 resellers menos, un menos 6% de crecimiento. El dato interesante también va a ser cuando veamos el dato de abril, que va a haber un impacto grande, ya que debido que el impacto lo hemos sentido más en abril que en marzo. Y ya viendo un poco, pues, por sectores industriales, aquí podéis ver los sectores industriales que han tenido mayor demanda, y aquí los que han tenido, bueno, pues que han salido más perjudicados en este periodo del primer trimestre del 2020. En primer lugar, bueno, aquí tenéis la facturación del primer trimestre del 2019, del 2020, la variación de la facturación y el crecimiento.
El primer sector industrial es el mobile computing. Aquí tenemos incluidos los portátiles y tenemos también las tabletas. Se ha facturado 263 millones de euros, con casi 26 millones más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo, con un crecimiento de un 11%. Está claro que se han necesitado muchísimos dispositivos. Nos encontramos en casa con dispositivos obsoletos. La gente tiene que trabajar, incluso pues, de la administración pública que ha ido a casa y se encuentra que a lo mejor tiene que comprar un nuevo ordenador, una nueva tableta, y esto se ha reflejado claramente en los datos. Luego tenemos el software y las licencias, todo lo relacionado con software de virtualización, software de seguridad, el software de gestión de datos. Ha tenido un boom importante. Se ha facturado 26 millones más también y han crecido un 17% en el primer trimestre. En los displays tenemos incluidos todo lo que son monitores, tenemos las televisiones, este tipo de productos, los monitores de gran formato, y han crecido un 15%. Luego, los wearables, todo lo que son los relojes inteligentes, cintas de actividad, también se están vendiendo bastante bien. Ya se vendieron bien en el 2019, pero a principio de año, sobre todo en esta crisis, vemos que se están vendiendo bastante bien porque la gente está en casa sin hacer deporte, a lo mejor quiere practicar algo de deporte en casa, quiere saber lo que se ha movido y se está demandando este tipo de productos. Los desktop computing, aquí están metidos los ordenadores de sobremesa. También se han beneficiado por el término de soporte de Windows 7 y ha tenido un buen comportamiento. Todo lo que son sistemas de audio-vídeo, los auriculares, los speakers, los altavoces, ha tenido un crecimiento de un 23%. En la parte de networking, lo que más ha crecido ha sido todo lo que son los routers. Necesita una buena conexión, todo el mundo está en casa compartiendo en la red y se necesita un router potente. El Smart Home and Office, todo lo que hay un boom de todo lo que es la automatización en el hogar y también lo que son los altavoces inteligentes, se están vendiendo bastante bien. La garantía y los servicios, y en la parte de los consumibles, sobre todo lo relacionado con el hogar, o sea, los consumibles de inyección de tinta, más que los toners. Los toners, en cambio, los vemos más en esta parte de abajo. En lo que se ha salido un poco más perjudicado, pues en la parte de las telecomunicaciones, los teléfonos, el smartphone está metido aquí. Se ha facturado 20 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. Probablemente todos tenemos un teléfono y no es el momento de actualizar el teléfono, sino todo el mundo está intentando actualizar otro tipo de dispositivos que necesita con más urgencia si el teléfono le va bien. El almacenamiento de datos también ha caído los componentes de computing, todo lo que es las infraestructuras, como comentaba Jesús antes, no es porque no haya una demanda, sino porque no se puede ir a las oficinas y todo lo que necesite una instalación no se puede hacer ahora mismo. En la parte de impresión ha caído toda la parte más bien de la impresión en la oficina, toda la parte contractual. Y bueno, un poquito en la siguiente página es la misma información, pero ya por categoría. No voy a repetir lo mismo, pero bueno, aquí podéis ver que dentro del mobile computing la categoría que más ha crecido ha sido los notebooks. Se ha facturado 213 millones de euros. Tenemos en segundo lugar software de seguridad, software de diseño gráfico, los headsets, los monitores, los routers, los smartwatches. Aquí podéis ver todos los crecimientos muy, muy importantes. Y aquí sería la parte de las categorías que han salido un poco más perjudicadas, y aquí podéis ver el smartphone, que se ha facturado 17 millones menos que en el 2019. Los toners también han tenido un decrecimiento de un 5,6%, proyectores, etc. Y ya aquí también podéis ver la evolución de los fabricantes por variación de la facturación. Realmente todos los fabricantes que están vendiendo este tipo de categorías, que están creciendo tanto, están teniendo crecimiento de más de doble dígito, bueno, de doble dígito y algunos de triple dígito.
Lenovo, Apple, Microsoft, un crecimiento de un 33%, Asus, Dell, Xiaomi, y luego aquí hay una serie de fabricantes un poquito con menos peso en facturación. Si aquí podéis ver la facturación, pero también han tenido un crecimiento importantísimo. Son todos los relacionados con accesorios de informática, los sistemas de audio-vídeo, con los routers, por ejemplo, TP-Link, con la seguridad, SonicWall, Pulse Secure. O sea, se está demandando muchísima seguridad. Y ahora me voy a centrar un poco en estas categorías que han crecido más, por ejemplo, en los notebooks. Si os fijáis, veníamos estos son la evolución por unidades, la evolución por facturación. Las unidades, tanto en unidades como en facturación, el tercer trimestre del 2019 fue flojo, pero luego el último trimestre fue bueno, y fijaros en el primer trimestre del 2017. O sea, ha crecido un 17,4% en unidades y en facturación un 16,8%. Y prácticamente han crecido todos los fabricantes. Lenovo, tenemos a Asus con un 50% de crecimiento, a Acer, a Dell con un 54,6%, Microsoft con un 66%, o sea que se está demandando muchísimo notebook. Y aquí podéis ver la evolución por canal. Estos son la facturación por canales. Aquí podéis ver también la cuota de mercado por canal. El canal donde se vende más notebook es en el retail, pero si os fijáis ha pasado de tener una cuota de mercado de un 37% en el primer trimestre del 2019 a un 34%. Y en el Small and Medium Resell también ha bajado un poco la cuota. En cambio, ha subido en el retailer de consumo, es decir, se están comprando a través de Internet este tipo de ordenadores, y también a través del distribuidor corporativo. La empresa está demandando muchísimo ordenador para sus empleados. De hecho, aquí podéis ver los crecimientos por canal. Corporate Reseller ha crecido un 63% y el Retailer Business un 54%. Para las tabletas es un poco el mismo gráfico. Tuvo un buen una buena evolución en el primer trimestre del 2019 y luego bajó, pero ha vuelto a crecer en el primer trimestre del 2020, que es un dato muy significativo si tenéis en cuenta que el primer trimestre fue muy, muy bueno en el 2019. Y todos los fabricantes también están comportándose bastante bien. Microsoft 56%, Lenovo 13%, y se está vendiendo sobre todo en este caso en las cadenas de tiendas. Imagino que sería más por el dato también de febrero y de algunos meses, las primeras semanas de marzo, y también por el retailer business a través de los retailers más enfocados en empresas, y también por el distribuidor corporativo. Los portátiles, los desktop tuvieron un buen comportamiento en el cuarto trimestre del 2019 y en el primer trimestre del 2020. Como he comentado, también el hecho de que fuera la finalización del soporte de Windows 7 ha influido, y estos son HP, Lenovo y Dell, han sido los que han tenido pues una subida mayor de facturación. Se están vendiendo bien en el Small and Medium Reseller y en el Corporate Reseller, es decir, en los canales de empresa. Y aquí tenemos los monitores. Los monitores han evolucionado desde el 2000, llevamos mucho tiempo en el que están evolucionando bien. Hay una demanda fuerte de monitores. En el primer trimestre del 2020 también ha sido buena. La gente normalmente tiene un ordenador y a lo mejor quiere tener una pantalla para poder trabajar de forma más cómoda, o tener doble pantalla para manejar los datos. Los fabricantes, tenemos a HP con crecimiento de un 50%, Asus, Lenovo, Dell, Samsung, o sea, casi todos están creciendo. Y por canales se están vendiendo muy bien en la parte de empresa, el distribuidor corporativo, y también se está vendiendo bastante por Internet. Y ya un poco para terminar esta parte de la evolución de cómo ha ido todo, todo lo relacionado con la infraestructura, pero más de casa, o sea, lo que es los routers, la conexión, ha tenido un pico tremendo en marzo de un 41,7%. Esto está claro, necesita una conexión buena.
todo lo que son las unificaciones, las comunicaciones unificadas y la colaboración también ha crecido muchísimo en marzo, un 80%. Todos estamos con Teams, con Zoom, incluso a nivel privado, porque necesitamos hablar con la familia, con los padres, los abuelos. En cambio, en la parte de empresa sí que vemos que ha bajado, obviamente, porque no estamos en la empresa, y toda la parte de servidores y de almacenamiento no es porque no haya una demanda, sino porque no se está allí y no se pueden mandar instaladores, pero en el momento en el que podamos volver a la empresa, pues volverá a reactivarse. Y ya os voy a comentar para terminar la última parte de la presentación, el índice que hemos creado de la pandemia. Aquí podéis ver un poco la evolución de todos los países. Es un gráfico con muchos datos, pero lo fundamental es que hemos tomado la semana 0 y la semana 1 de la pandemia en cada uno de los países. Italia ya lleva 7 semanas de pandemia, pensando que la semana 9 fue la primera, la que consideramos la primera. España, Francia y Alemania van con una semana de decalaje, estamos en la semana 6 de la pandemia, y el resto de los países que estamos monitorizando se encuentran a 2 semanas de Italia. La evolución es que durante las 3 primeras semanas aproximadamente crecen, pero a partir de la 4ª es cuando vemos que hay una caída. Hemos utilizado para una media móvil de 4 semanas para evitar la estacionalidad, pero a pesar de eso vemos que en la semana 15, que fue la Semana Santa, prácticamente todos han caído. Aunque estos países, el Reino Unido, los países bálticos, Noruega, Dinamarca, Suecia, ellos han caído justo en la semana 15, o sea, venían de crecimientos muy altos. Y España, bueno, España creció también mucho por aquí y ha empezado a caer a partir de la semana 4 de la pandemia. Aquí se ve más claro, este sería Italia. Esta es en la semana 1 del calendario, de la pandemia, y la semana 9 del calendario. Vemos como venía de un enero-febrero bastante bueno, pero va bajando. Aquí se mantiene y aquí vuelve a bajar a partir de la semana 4 de la pandemia. En España, que veníamos de un poquito más bajos que en Italia, empieza a crecer y a partir de la semana 4 cae. Yo creo que se va a suavizar porque la semana 15 y la semana 16 han sido muy malas, por lo que he comentado antes, y en la semana 16 yo me imagino que esta caída no será tan fuerte. Y ya para terminar, ver la tendencia en Europa. Estos son el año pasado, el 2019, Europa terminó con un crecimiento de un 3%. Y en el 2019, y vemos cómo ha ido evolucionando, con crecimiento desde la semana 9, con crecimiento de un 7, ha llegado a un 9, a un 10%, y a partir de la semana 13 está bajando. Si vemos la diferencia entre Europa occidental y Europa oriental, vemos que la caída es bastante más fuerte en los países de Europa occidental que en los países de Europa occidental. Perdón, que de Europa oriental. Estos son los países de Europa del Este, ¿vale? Y esta es un poco pues la evolución de los países de Europa occidental. Italia, podéis ver esa evolución que he comentado. Francia desde la semana 9 ha ido bajando. España tenemos ese crecimiento, pero luego ha ido esa bajada tan brusca, que esperemos que en la semana 16 y 17 se suavice. Alemania sigue un poco nuestro comportamiento, sube muy fuerte y baja también fuerte. Y el Reino Unido, que va bastante por detrás, está subiendo bastante, y en la semana 15 ha bajado por la Semana Santa. Y ya para terminar, perdonad, es una presentación con mucho número, pero no haberos aburrido. Me gustaría dar unas pinceladas. Decir que el cierre del trimestre y de marzo ha sido mejor de lo esperado en España, gracias a la fuerte demanda de categorías relacionadas con todo el trabajo de forma remota, las clases online, el entretenimiento en el hogar, todos los dispositivos como notebooks, monitores, tabletas, routers, VPN, la seguridad, todo este tipo de categorías
ha tenido una fuerte demanda. Ha sido más importante la velocidad en la entrega del producto que el precio. Eso ha llevado a que el margen del distribuidor mejore porque los clientes lo necesitaban ya y la cercanía además al cliente era clave, es clave. Abril ha comenzado más flojo, con un confinamiento más estricto. El inicio del segundo trimestre, tenemos la Semana Santa, vamos a ver cómo termina. Tenemos bajos niveles de stock ya de los productos más demandados. De hecho, hay problemas de notebooks, por ejemplo. También hay problemas de logística por el cierre de las fronteras. Vemos que a partir del 9 de mayo pues se va a levantar el confinamiento y vamos a ver cómo repercute en los datos. Pero vemos que el teletrabajo va a ser una de las opciones preferidas, por lo menos probablemente hasta el mes de julio. O sea que veremos bastante demanda de todo lo que se necesita para trabajar desde casa. Dando unos datos un poco más macroeconómicos, vemos que el dato del Banco de España ha estimado un decrecimiento del Producto Interior Bruto entre un 8 y un 13,5%. Nosotros la verdad que estamos en un sector que podemos sentirnos muy afortunados porque ha sido el que menos impactado que otros sectores. Por ejemplo, el sector del turístico y la restauración, que supone un 20% del Producto Interior Bruto, pues es el sector más impactado. Y además, con una estimación de desempleo de entre un 18 y un 21%, volviendo a niveles del 2013, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, quería comentar las mismas palabras que ha dicho Jesús, ¿no? Es una oportunidad también. El COVID-19 está impulsando la digitalización de las empresas, puede traer oportunidades para el sector IT, sobre todo en los verticales de educación, la sanidad, la banca, la justicia. Se está viendo que los abogados están demandando más digitalización para llevar a cabo todos los procesos burocráticos. Ya veis lo que ocurre en educación, todos los niños en casa, vamos a ver cómo volvemos al colegio el año que viene, y se va a necesitar muchísimo apoyo del sector, de nuestro sector. También vemos que la adopción del cloud se está acelerando con esta crisis del COVID-19, ¿no? Y eso es un poco toda mi presentación. Pero son muchos datos, vais a tener la presentación por si la necesitáis y eso es todo. Gracias, Elena. No sé si, yo he visto que alguien ha estado comentando cositas ahí en el chat. Perdona, es que no he visto el chat. No pasa nada, si quieres te leo algo. Bueno, alguien ha comentado sobre un aumento de venta de impresoras y lo achacan un poco pues a que pues que utilizamos ahora impresoras en casa, cosa que a lo mejor no teníamos porque teníamos la oficina para ello. Efectivamente. Sí. Y no sé si la audiencia, pues de verdad, si queréis comentarle algo a Elena, podéis abrir el micrófono o podéis incluso escribir vuestra pregunta en el chat, como ya sabéis. Es momento abierto para todos vosotros y preguntarle a Elena lo que necesitéis. No sé si queréis, os animo incluso a decírmelo de viva voz. Y si quieres, hay algo en el chat, si te vas a la herramienta de Teams, podrás verlo. A ver, lo de la justicia que no lo ha entendido. No, yo he estado hablando con bastantes socios nuestros y nos dicen que hay un repunte también en el tema de la justicia en España. No está nada digitalizada. De hecho, mucha gente está en su casa, jueces, están abogados en casa que no pueden hacer los trámites porque no lo pueden hacer por internet o porque no pueden ir a los juzgados. Entonces, realmente ahí yo creo que va a haber una oportunidad, ¿no? Al final, todo lo que es la digitalización es clave y sobre todo en este momento en el que no vamos a poder ir a presentar todo lo escrito, a presentar las cosas que necesitamos, hay una oportunidad, ¿no? Yo, lo veo bastante claro, ¿no? No sé cuánto tiempo se va a necesitar, pero la administración pública debería de empujar y de invertir en la digitalización de la administración pública, básicamente.
A ver, ¿qué más? Sí, me están diciendo que hay algunos que me están diciendo que sí que coinciden conmigo en diciendo que los técnicos de soporte pues, que no pueden acudir a las empresas, por lo tanto toda la parte de infraestructuras es más complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que cuando termine, bueno, cuando todo el mundo podamos empezar a regresar a las empresas, pues se vuelva a demandar más servicios de infraestructura, ¿no? De hecho, toda la parte, hablando, un dato interesante, cuando he hablado con algún socio nuestro, nos han dicho que hay dos fases. La primera fase de la pandemia, todo el mundo necesitaba dispositivos, realmente necesitaban trabajar con un ordenador, tenían un ordenador obsoleto, necesitaban 5 o 6 ordenadores en casa, tabletas, lo que fuera, ¿no? Y hubo mucha demanda de ese tipo de productos. Mientras que ahora lo que se necesita es securizar todos los productos, todo lo que es la seguridad, la VPN, todo esto está empujando, se está demandando muchísimo, ¿no? La parte de seguridad. No sé si, ¿qué más? Elena, Sí, sí. alguien está preguntando si se puede esperar un cambio radical hacia la venta online incluso después de la pandemia. Hombre, nosotros, pues probablemente sí. De hecho, como lo que comentó Jesús al principio, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una usuaria de compra online, sobre todo en el supermercado, desde muchísimo tiempo, ¿no? Estuve viviendo en Inglaterra y en España también lo he hecho. Pero en cambio aquí pues hay mucha gente que es reticente a comprar por internet, amigas mías, todos conocidos, y ahora que no han tenido más remedio que hacer una compra por internet, por ejemplo, pues eso, en el supermercado, se han dado cuenta que no es tan difícil, que es un ahorro de tiempo, que es un beneficio, que te traen las cosas bien. Bueno, ahora hay bastantes problemas porque hay una saturación de la demanda, pero bueno, eso está haciendo que la gente se esté animando a comprar por internet. Entonces yo personalmente pienso que sí que va a haber un repunte del online. Además, también hay un peligro, ¿no? Al ir a la tienda física, la gente va a tener más miedo y probablemente hay un repunte, y de hecho lo hemos visto en nuestros datos, ¿no? Que hay un repunte de las ventas de online. No sé si alguna pregunta más. Iván, que tú veas alguna pregunta. No, poco más. Pues sí, me están preguntando sobre la diferencia entre Europa Occidental y Oriental. A ver. Sí, bueno, realmente nosotros hemos visto que la caída no ha sido tan fuerte en Europa Oriental, muchísimo más plana. El crecimiento bastante alto, pero la caída más flojita. No sé si será precisamente porque vemos que en los países de Europa Oriental el impacto de la crisis, de la pandemia, no ha sido tan fuerte como en países. Tener en cuenta que España e Italia son los países de los más perjudicados. Francia también está fatal. El Reino Unido ahora mismo sigue creciendo los casos del COVID, los contagios, y la verdad que estamos más impactados. Entonces eso también puede influir. En cambio, los países nórdicos vemos que también está creciendo bastante y no han caído tanto, pero también van por detrás. No sabemos, será interesante ver lo que va a pasar en abril para verlo. No sé si queréis algo más. Es una presentación bastante larga y con mucho número, pero no, Iván, se la puedes pasar si te la piden. No tenemos ningún inconveniente. Sí, como comenté, la idea es que también todo este temario se está grabando pues, precisamente para aquellos que han tenido que salir antes o quien no ha podido asistir a este webinar que lo pueda revisar, porque como estamos viendo en el chat, todo el mundo está diciendo que el tema es muy interesante, que la presentación ha sido muy buena, porque además son datos que no habíamos visto, ¿no? Hasta el momento por esta situación. Entonces, yo,
no sale ninguna pregunta más, igualmente, que sepáis, aquí con nosotros, durante estos 15 minutos de pausa que vamos a tener hasta la siguiente sesión, que empieza a las 12 con dispositivos profesionales, que lo voy a hacer yo. Tenemos estos 15 minutillos que igualmente, si os surge una idea, lo podéis comentar en el chat y Elena igualmente también lo podrá aclarecer. También me gustaría comentar, porque hay mucho canal aquí, nosotros damos la bienvenida a cualquier miembro del canal. Si queréis, necesitáis información, podéis poneros en contacto con nosotros. Sobre todo en este periodo tan complicado, estamos abiertos a compartir muchísima información y de hecho, todas las semanas hacemos también llamadas y lo digo porque es un periodo tan complicado y la verdad que todo lo que son datos viene bien, ¿no? Pues para evaluar el negocio. Y bueno, mi ofrecimiento de Context, si necesitáis los datos, pues llamadnos. Genial. Si quieres, puedes escribir también el correo de información para ponernos en contacto con vosotros, puedes escribir en el chat y así también, bueno, igualmente yo recopilaré toda esa información para luego al final de estas jornadas de Channel Connect, pues como te comentaba, pues recopilar toda esta información, así como la presentación, todo aquello que podamos compartir, así como las grabaciones, se las haremos llegar a todos los asistentes de este Channel Connect. Está yendo, por lo visto, está yendo bastante bien, porque a pesar de haber unas pausas entre cada una de las sesiones, la gente está aguantando ahí para ver. El tirón. Sí. Bueno. Voy a parar la grabación entonces para esta sesión. Vamos a